Ok, perdón. Ok, entonces otra vez. ¿Qué me pide este problema? Determine las magnitudes de dos fuerzas horizontales mínimas que son equivalentes al par M, ¿no? Al par accionado por este desarmador. Si se aplican A en las esquinas A y D. ¿Ok? Entonces, ¿qué conozco? El valor del neto del par aplicado, que es M igual a 18 Newton metro, el valor neto aplicado aquí sobre este punto, ¿sí? Y me pide encontrar dos fuerzas equivalentes a ese par en esto aplicadas en A y D, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tengo dos fuerzas F y F' sobre el punto A y D. Es decir, en esos puntos voy a aplicar un par. Ese par puede ser esas fuerzas F y F', que ustedes saben que si son fuerzas par, ¿qué debe cumplir? Deben cumplir que son fuerzas que estén en la misma dirección, actúan en líneas de acción paralelas y que tienen sentidos opuestos. Además, la misma magnitud, ¿verdad? Entonces, ese par de fuerzas F y F', ¿sí? Deben ser tal que su magnitud sea mínima. ¿Sí? Recuerda que la magnitud del momento de un par, ¿a qué era igual? A la magnitud de la fuerza por la distancia perpendicular entre ellos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este par de fuerzas puede tener cualquier dirección, cualquier ángulo con respecto a la horizontal o con respecto a la vertical, ¿sí? Pero yo debo encontrar en qué dirección la magnitud de la fuerza es menor, ¿sí? Entonces, el momento de un par es equivalente a fuerza por distancia, ¿sí? Cuando D es perpendicular a las líneas de acción de dichos par, donde F es la magnitud de la fuerza del par F y F', y D es la distancia perpendicular entre estas dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, debo analizar en qué dirección estos valores de F serán más pequeños. Entonces, supongamos dos casos. Supongamos primero que F, ¿sí? F, tengo aquí F1 y F2. Tengo F1, F1' es un par, F2, F2' es otro par. Si la magnitud del momento es F por D y F tiene que ser lo más pequeña posible, entonces D tiene que ser lo más grande posible, ¿verdad? Para poder obtener una magnitud de momento equivalente, con un valor de F lo más pequeño posible. Entonces, para que F sea mínima, D debe ser máxima. Entonces, debo encontrar en qué orientación, en qué dirección, las fuerzas par contienen la distancia más grande entre ellos. Lo único que yo conozco es que las fuerzas deben estar ya seteadas en A y en D. ¿Ok? Deben estar seteadas en A y en D. O sea, ya sé que ahí tienen que estar ubicadas. Entonces, mira, si yo trazo un par de fuerzas oblicuas, ¿sí? Por ejemplo, F1 y F1', la distancia entre ellos será esta recta vertical, esta recta perpendicular a estas líneas de acción, ¿verdad? ¿Sí? Y esta distancia de 1, si ustedes observan, es perpendicular a estas líneas de acción, pero viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser un cateto que forma un triángulo rectángulo con esta distancia entre el punto A y el punto D. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no importa en qué dirección vaya este par de fuerzas, siempre la hipotenusa o el valor máximo de la distancia entre estos dos puntos será esta distancia directamente entre A y D. Entonces, para cualquier combinación de un par, o sea, lo que yo le sugiero es que en su casa usted haga el ejercicio, intente hacer alguna combinación diferente que le dé una distancia mayor a la distancia entre A y D. Entonces, usted en teoría no debería encontrar, ¿ya? Porque siempre va a encontrar una distancia menor, un cateto, y este le va a formar una hipotenusa. En conclusión,
la distancia más grande posible entre el punto A y D es esta distancia horizontal entre A y D. Por lo tanto, si la distancia máxima es A y D, es la distancia entre el punto A y D, que es 240 milímetros, entonces pues el par entre el punto A y el punto D deben ser verticales, porque la distancia entre A y D es horizontal. Entonces ese par debe ser vertical, o sea, las fuerzas deben ser verticales. Ahora, algo que hay que recordar es que el momento par, para que sea equivalente, también debe cubrir la regla de la mano derecha, o sea, debe cumplir también con el sentido del momento que tengo allí, ¿no? Si este momento es un momento horario, es decir, negativo, entonces estos pares también deben generar un momento horario, también negativo. ¿Ok? Entonces la distancia D es máxima si las fuerzas F son verticales en el eje Y. Por lo tanto, la distancia máxima posible es la distancia entre A y D, por lo tanto esa distancia será 240 milímetros. Si la distancia máxima es 240 milímetros o 0.24 metros, el valor de la fuerza mínima para este par será igual a 75 newtons, ¿no? Recuerda que el momento debe ser 18 y la distancia debe ser 0.24 metros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, supongo que está claro. Entonces ahora me pide hacer el mismo ejercicio, pero ahora las fuerzas van a estar seteadas en el punto B y C. Entonces el mismo principio, ¿no? Sí, aquí debo tener un par de fuerzas lo más pequeñas posibles en magnitud. Para que sean lo más pequeñas posible, la distancia entre B y D debe ser máxima. La distancia entre B y D máxima es la distancia directamente del punto B al punto D. ¿Sí? Entonces el par de fuerzas debe ser perpendicular a la distancia B y C. ¿Sí? También debe cumplir el sentido de giro del momento original. ¿Sí? Si el sentido de giro del momento original es horario, entonces este par también debe generar un sentido de momento horario. La distancia entre el punto B y el punto C es la hipotenusa, ¿sí? Es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Este triángulo rectángulo tiene este cateto de 240 y este cateto de 320 menos 240. La distancia entre B y C será 253 milímetros o 0.253 metros. Por lo tanto, el momento, la fuerza aplicadas en B y C para generar el mismo momento será igual a 71.2 newton, ¿verdad? Ya resolviendo el álgebra. ¿Alguna pregunta? ¿Está sencillo? ¿Está fácil? Ok. Ahora vamos a ver si el último literal dice, si ahora necesito encontrar un par de fuerzas que sea mínimo en cualquier parte del bloque de madera. Entonces, ¿en dónde deberían estar ese par de fuerzas ubicadas para que ese par de fuerzas sea mínimo en magnitud? ¿Quién me dice? A nadie se le ocurre nada. Bueno, para que el par de fuerzas sea mínimo y si puedo escoger cualquier punto dentro del plano, si tengo la libertad de escoger cualesquiera puntos dentro del el plano sobre el que estoy trabajando, lo que debo buscar son los... La distancia. ¿Cómo? Puntos más distantes. Los puntos más distantes. Debo tomar los puntos más distantes dentro de ese plano. Perfecto. ¿Sí? Entonces, para que F sea mínima, debo buscar dentro de la geometría cuáles son los puntos más distantes entre ellos. En este caso, ¿cuáles serían los puntos más distantes entre ellos para ese ejercicio? Eran los puntos A y C, ¿verdad? Están lo más lejos. Entonces, ahora sí,
Otra vez, la distancia máxima entre estos dos puntos para un par de fuerzas será la distancia directamente en línea recta de AC, y las fuerzas, para que sean mínimas, deben ser perpendiculares a esta distancia. Por lo tanto, la distancia de AC es la mayor distancia posible dentro de la geometría. Calculo esa distancia, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y es 400 milímetros o 0.4 metros. Por lo tanto, el momento que debe ser 18 será generado si la fuerza entre este par de puntos es 45 newtons en este sentido, ¿no? En sentido horario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Ok. Si no hay preguntas, seguimos. Listo. Vamos con un segundo ejercicio que he preparado para hoy. Entonces dice, la fuerza P tiene una magnitud de 250 newtons, la fuerza que está en este punto, y se aplica al extremo en C, en este punto C, de una varilla AC, ¿ok? Una varilla así, de 500 milímetros de longitud, la cual se une a una ménsula en A y en B. Entonces aquí está empernada y aquí está empernada. Y se supone que el ángulo alfa es 30 grados y el ángulo beta es 60. Y bueno, y si el ángulo alfa es 30 y el ángulo beta es 60, ¿cuánto es el ángulo entre la fuerza P y la varilla ABC? Si alfa es 30 y beta es 60, ¿cuánto es el ángulo entre la fuerza P y la varilla? Obviamente ese ángulo es 90, ¿verdad? Bueno, ya por ahí lo han de ver, ya más adelante. Entonces me dice el ejercicio, reemplace la fuerza P por, literal A, un sistema de fuerza par equivalente, es decir, en el punto B. Es decir, esta fuerza P debo trasladarla al punto B y si la traslado, debo encontrar su sistema equivalente. Es decir, el efecto de la fuerza más el efecto del momento por trasladar esta fuerza a este punto. Luego, un sistema equivalente formado por dos fuerzas paralelas aplicadas directamente sobre el punto A y B. Algo parecido, ¿no? Ahora tengo que aplicar dos fuerzas, una en B y una en A, para que me dé el mismo efecto de esta fuerza aplicada acá arriba en C con esa magnitud P de 250 newtons. Ok, entonces en primer lugar me dice que tengo esta fuerza P, ¿sí? De 250 newtons, tengo la longitud de la varilla y tengo el ángulo alfa y beta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, primero me pide determinar un sistema equivalente para esta fuerza, pero en B. Entonces, si tengo que encontrar un sistema fuerza par equivalente, debo trasladar esta fuerza al punto B, y si la traslado, debo trasladar también, para que sea equivalente, debo trasladar también el momento generado por esta fuerza con respecto al punto B. Así de simple, ¿no? Entonces, un sistema fuerza par ahora en B. Entonces, tengo la fuerza en P, que lo que debo hacer, la fuerza P, que lo que debo hacer es trasladarla al punto B. Si la traslado al punto B, como estoy hablando de un problema de cuerpos rígidos, la fuerza P con respecto a B tiene un radio de giro. Si tiene un radio de giro, no solamente debo trasladar la fuerza, sino que también debo trasladar el momento generado por la acción de esta fuerza y este radio. Por lo tanto, lo que va a pasar es lo siguiente. Esta es la situación, este es mi diagrama de cuerpo libre. Esto es lo que yo les decía. Si alfa es 30 y beta es 60, alfa más beta será 90. Entonces el ángulo de inclinación de esta fuerza P realmente es 90 grados. En la figura acá no se nota muy bien, así que los dibujo acá con un diagrama de cuerpo libre. Ahora, quiero que noten algo. Para este diagrama de cuerpo libre original del problema, quiero que noten algo. Lo que he hecho es establecer un sistema de coordenadas paralelo a la varilla.
Si te das cuenta, tengo X' y Y'. ¿Con qué finalidad hago esto? Pues ahora todas las fuerzas horizontales que son paralelas todas las fuerzas paralelas a la varilla tendrán coordenada I, y todas las fuerzas perpendiculares a la varilla tendrán coordenada J. Yo hago este cambio de orientación para mi sistema de referencia para mayor comodidad al momento de trabajar con los vectores. Simplemente por eso. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, para este sistema de coordenadas inclinado, paralelo a la barra, puedo decir que mi vector de fuerza P será un vector igual a 0i menos 250j newtons. ¿Está claro? ¿Está claro esto? Sí. Bueno. Y por el marco de referencia. ¿Ah? Y por el marco de referencia que tomó. Sí, perfecto. Ahora, el vector de posición de la fuerza con respecto al punto B, que lo necesito para transmitir el momento, que está acá, que es este vector de fuerza, este vector de posición R, será 0.3i menos 0j. Este vector de posición solamente tiene componente a lo largo de la varilla, por lo tanto solo tiene componente i, positivo, en metros, ¿no? Ok, recordemos nuestra, para hacer el producto cruz, la multiplicación entre vectores unitarios, recordemos pues nuestra convención de signos, ¿no? Entonces el momento de la fuerza P con respecto al punto B será igual a el vector de posición relativo cruz la fuerza P. Entonces hago el producto cruz de esos dos vectores, ¿sí? Entonces I cruz J es K, ¿verdad? I cruz J es K positivo. 0.3 por menos 250 me da menos 75K Newton por metro. ¿Sí? Entonces, ya tengo el momento resultante que me da al trasladar la fuerza P al punto B. Por lo tanto, puedo decir que el sistema original, que era la fuerza P aplicada en el punto C, será equivalente a un sistema en el cual yo la fuerza P la traslado al punto B, ¿sí? Y tiene la misma magnitud, debe tener la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido, pero al trasladarlo de un punto a otro dentro de la geometría y al ser un problema de cuerpos rígidos, ¿sí? Este traslado debe considerar ese momento, ¿no? Ese radio de acción, por lo tanto debo trasladar también el momento generado por la fuerza P con respecto a B, que es el momento que está acá, ¿no? Y como es negativo, es en sentido horario, entrando al plano. Por lo tanto, esa fuerza P será menos 250 Newton en el sentido J, ¿sí? En esa posición, y el momento B será menos 75 Newton metro en el eje K. ¿Alguna pregunta? Entonces, esta es la respuesta, ¿no? De aquí paso acá. ¿Sí? De aquí paso acá. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora, en segundo lugar, me dice, ahora encuentro un sistema equivalente formado por dos fuerzas paralelas en el punto A y en el punto B. Entonces, lo que me está pidiendo el problema es que si ahora bueno, recordemos que el problema original lo transformé en esto, ¿no? Sigue siendo lo mismo, sigue siendo equivalente. Ahora lo que me dice es, ¿qué te parece si ahora ese sistema lo transformas en un sistema donde solo haya una fuerza aplicada en A y una fuerza aplicada en B? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que este sistema sea equivalente al de acá? La fuerza B tiene que ser equivalente a la fuerza P, ¿sí? Y además, la combinación de la fuerza A y B tiene que suplir la acción de este momento MB. Tiene que suplir la acción de este momento MB. ¿Cómo hago eso? Entonces, la fuerza en A, la fuerza que está en A es una fuerza par que está dibujada o está creada para compensar este momento MB. Por lo tanto, si esta fuerza A es una fuerza par, de este lado, del punto A y en el punto B, debe existir un par equivalente. Es decir, si en el punto A estoy aplicando la fuerza A, en el punto B voy a aplicar la fuerza A', que es una fuerza
negativa en sentido opuesto, ¿no? Entonces, para compensar el momento que lo voy a desaparecer y lo voy a transformar en un par de fuerzas, lo que debo hacer es pasar este sistema de momento a este sistema par. ¿Sí? Tengo una fuerza A que va en este sentido y una fuerza A' que va en este sentido negativo para que me dé como resultado un momento en este mismo sentido y con esta magnitud. Entonces, ¿qué valor debe ser igual esa fuerza A? Esa fuerza A deberá ser igual, deberá cumplir esta ecuación de momento, ¿no? El momento B debe ser igual a la fuerza A por la distancia entre A y B. Conozco la distancia entre A y B y conozco el momento B, así que puedo determinar el valor de A. Luego, la fuerza B debe ser tal que debe también compensar el efecto de la fuerza P y además debe sumársele la fuerza A' para que tenga los dos efectos combinados. El efecto de la fuerza de traslación P y el efecto del momento rotacional MB. Entonces, en conclusión, este sistema lo puedo transmitir a un sistema equivalente de esta forma, con dos fuerzas. ¿Sí? En primer lugar, superponiendo primero el momento y luego la fuerza traslacional P. Entonces, si el momento MB debe ser igual al par A por la distancia B, y la distancia B era 0.2 metros y el par MB es 75, entonces la fuerza A es de 375 newton. En la dirección J, perpendicular a la dirección de la varilla. Y la fuerza P, por otro lado, deberá ser una fuerza que compensa la acción de la fuerza P y la fuerza de la acción A'. Es decir, menos 250J menos 375J. Por lo tanto, la fuerza B será menos 225J en newtons. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, con esto, y bueno, aquí hay otro ejemplo, esto ya lo pueden revisar en su casa, ¿sí? ¿Sí? Si no hay más preguntas, con esto, a ver, aquí el señor Alciba levantó la mano, a ver, dígame. Profesor, usted subió estas diapositivas al aula virtual. Esta de aquí no todavía, estas. Ah, pero sí lo puede subir, por favor. Sí, por supuesto, sí les he subido todas, creo, no les debo ninguna, ¿verdad? No les debo ninguna clase, nada, ¿verdad? Creo que No, sí ya les he están subido. todos. Creo que sí les he subido todas las presentaciones, todos los ejercicios, todas las clases. Sí, por supuesto que les voy a subir estos ejercicios y la presentación y la explicación, por supuesto. Voy a dejar de grabar, ¿ya? Para que sea más cortito el video.